¿Alguna vez has sentido que, por más que ores, la angustia sigue ahí? Que tu alma está inquieta, que las noches se hacen eternas y que Dios parece estar en silencio? ¿Y si te dijera que hay una forma de orar capaz de traer una paz tan profunda a tu corazón que ni las tormentas de la vida podrán arrebatarte? Una oración que pocos conocen, un secreto espiritual que ha estado escondido en las Escrituras y que cuando lo descubras hoy puede cambiar tu relación con Dios para siempre. La ansiedad, el miedo y el dolor son cargas que el alma no fue diseñada para llevar sola. Pero, ¿y si te dijera que hay una clave en la oración que te permitirá soltar esas cargas en las manos de Dios de una manera definitiva? Muchos oran, pero pocos saben cómo orar con el poder que realmente transforma. ¿Y si esta es la enseñanza que Dios te envió hoy para restaurar tu paz? En los próximos minutos descubrirás verdades profundas sobre la oración que renueva el espíritu y te llena de serenidad. Te revelaré principios bíblicos que han liberado a miles de creyentes de la angustia. Y al final de este video, sabrás cómo orar de una manera que tu alma sienta la presencia de Dios como nunca antes. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo". Al hacerlo, estarás declarando que crees en el poder de Dios para transformar tu corazón. Además, al dar me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan la paz de Dios en sus vidas. Imagina el impacto que puedes causar simplemente con este pequeño gesto de fe. Muchos usan este canal como su iglesia virtual, su fuente de alimento espiritual, cuando no tienen otra guía cerca. Es por eso que te animo a participar desde el principio, para que juntos edifiquemos nuestra fe. Y presta mucha atención, porque en la penúltima enseñanza de hoy puede estar la clave que Dios quiere darte para encontrar la paz que tanto anhelas. Ahora sí, paz en Cristo. Y comencemos este viaje espiritual. La oración de Jesús en Getsemaní. La noche antes de su crucifixión, Jesús se encontraba en uno de los momentos más angustiantes de su vida. Getsemaní no fue solo un jardín, fue el escenario donde el Hijo de Dios enfrentó una batalla espiritual tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. ¿Puedes imaginar la presión, el miedo, la carga emocional y espiritual que llevaba en ese momento? Muchos de nosotros hemos estado en nuestro propio Getsemaní, momentos donde sentimos que el peso de la vida es demasiado, donde la ansiedad y el temor nos consumen, donde parece que Dios está en silencio. Pero aquí está la clave. Jesús nos enseñó cómo orar en medio de la angustia y cómo esa oración puede llevarnos a una paz que trasciende el entendimiento humano. En Lucas 22:42, Jesús oró: "Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". Esta frase encierra un secreto espiritual, la rendición total a Dios. Jesús no oró para evitar el sufrimiento, sino para alinearse con la voluntad del Padre. Y en esa entrega encontró la fuerza y la paz para enfrentar lo que venía. Aquí es donde muchos fallamos en nuestra oración. A veces pedimos que Dios nos quite la carga, pero nos resistimos a rendirnos a su plan. Queremos que Dios nos dé paz, pero no queremos soltar el control. Sin embargo, cuando aprendes a orar como Jesús en Getsemaní, algo poderoso ocurre. La paz de Dios comienza a llenar tu corazón, incluso en medio de la tormenta. El versículo 43 dice: "Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle". ¿Te das cuenta? La paz no vino porque la prueba desapareció. La paz vino porque Jesús oró de la manera correcta y Dios respondió fortaleciendo su espíritu. Si hoy sientes que tu alma está inquieta, que el miedo te consume y que las lágrimas son tu pan de cada día, aprende de Jesús. No ores solo pidiendo que el problema desaparezca.
Ora pidiendo la fortaleza y la paz de Dios para atravesarlo. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está contigo en medio de ellos. Reflexionemos en esto. Cuando enfrentamos momentos de dolor, solemos orar con desesperación, exigiendo respuestas inmediatas. Pero Jesús nos mostró que la oración más poderosa es la de la entrega total. La paz viene cuando dejamos de luchar contra la voluntad de Dios y aprendemos a confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. Imagina por un momento que estás en el mismo Getsemaní con Jesús. Lo ves orar, lo ves llorar, lo ves en angustia, pero también lo ves rendirse y aceptar la voluntad del Padre. Y en ese momento, el cielo responde y lo fortalece. Eso mismo puede pasar contigo hoy. Dios está esperando que hagas una oración sincera de entrega para enviarte su fortaleza y llenarte de su paz. Si en este momento estás pasando por tu propio Getsemaní, quiero animarte a que hagas esta oración. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Me rindo a ti, confío en tu plan y descanso en tu paz. Tómate un momento ahora y repite en tu corazón, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si sientes que esta enseñanza te ha hablado, escribe en los comentarios, Señor, me rindo a ti, porque en la rendición hallarás la paz que tu alma tanto necesita. El poder de la oración de Daniel en el foso de los leones. En la vida hay momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba de una manera extrema. ¿Qué harías si orar a Dios te llevara a una sentencia de muerte? Hoy vamos a hablar de Daniel, un hombre cuya oración no solo le dio paz en medio del peligro, sino que desató un milagro que desafió las leyes de la naturaleza. Daniel 6 nos relata cómo los enemigos del profeta, llenos de envidia, lograron que el rey Darío firmara un decreto prohibiendo orar a cualquier dios que no fuera él. Pero Daniel no se dejó intimidar. Aun sabiendo que su vida estaba en riesgo, abrió las ventanas de su casa y siguió orando a Dios 3 veces al día, como siempre lo hacía. Detente aquí un momento y reflexiona. Cuando enfrentas problemas, cuando sientes que todo está en tu contra, ¿sigues orando con la misma fe o el miedo te paraliza? Daniel sabía que podía perder la vida, pero también sabía algo aún más grande, que la oración es el arma más poderosa que existe. Cuando fue lanzado al foso de los leones, su reacción no fue gritar, desesperarse ni buscar una salida humana. Su reacción fue confiar en Dios. Y por esa confianza, Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Aquí hay un principio espiritual clave. La oración sincera y perseverante trae una paz sobrenatural, incluso en las circunstancias más aterradoras. Daniel no estaba solo en ese foso. Dios estaba con él. Y si Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones, también está contigo en medio de tu problema. La gran lección de este pasaje es que cuando oramos con fidelidad, Dios no solo nos da paz, sino que nos protege y nos exalta. Después de este milagro, el rey Darío no solo liberó a Daniel, sino que ordenó que toda la nación temiera y respetara al Dios verdadero. Hoy quiero que pienses en tu situación, qué leones estás enfrentando, qué decreto ha firmado el enemigo en tu contra. Tal vez sea una enfermedad, una deuda, un problema familiar o una depresión que te devora por dentro. Pero así como Dios cerró la boca de los leones en el foso de Daniel, también puedes cerrar la boca de tus problemas y llenarte de paz. Haz esta oración conmigo. Señor, aunque el mundo me quiera hacer caer, confiaré en ti. No importa cuán grandes sean mis problemas, seguiré orando, porque sé que tú cierras la boca de los leones y me guardas en perfecta paz. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón,
Escribe en los comentarios, seguiré orando con fe, como Daniel. Dios está contigo en el foso, y pronto verás su gloria manifestarse. El clamor de Jonás en el vientre del gran pez. A veces nos encontramos en situaciones oscuras y desesperantes, sintiendo que hemos caído tan bajo que no hay salida. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un problema del que no puedes escapar? Así se sintió Jonás cuando, por desobedecer el llamado de Dios, terminó en el vientre de un gran pez. Pero fue allí, en la profundidad del mar, donde descubrió el poder de la oración para traer paz y restauración. La historia de Jonás nos muestra algo impactante. Dios a veces permite que toquemos fondo para que volvamos nuestros ojos a Él. Jonás intentó huir de la voluntad de Dios, pero terminó en una tormenta, luego fue lanzado al mar y finalmente tragado por un gran pez. En ese momento parecía que todo estaba perdido. Oscuridad, soledad, miedo, el peor escenario posible. Pero en Jonás 2 vemos algo asombroso. Desde el vientre del pez, Jonás hizo lo único que le quedaba. Clamó a Dios con todo su corazón. Y en ese clamor encontró algo que ni el mar, ni la oscuridad, ni su desobediencia pudieron quitarle: la paz que viene cuando nos rendimos a Dios. En su oración, Jonás dijo: «En mi angustia clamé a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». Jonás 2:2. Este versículo revela una verdad que debemos recordar. No importa cuán profundo hayas caído, Dios siempre escucha tu oración. Tal vez sientes que has fallado, que te has alejado de Dios, que no mereces su ayuda. Pero si clamas a Él con un corazón sincero, Él te responderá. Jonás entendió que su única esperanza era Dios. Su oración no fue solo para pedir ayuda, sino una oración de arrepentimiento y entrega. Y fue en ese momento que Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Su liberación llegó cuando su corazón se rindió completamente. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en el vientre del pez, atrapados en un problema sin salida? Muchas veces la ansiedad, la culpa y el miedo nos paralizan, y en lugar de orar, nos desesperamos. Pero Jonás nos enseña que la única salida verdadera es clamar a Dios con fe y humildad. Si sientes que estás en un momento difícil, en un vientre de pez, donde todo parece perdido, haz esta oración. Señor, en mi angustia clamo a ti. Sé que me escuchas, aunque no vea la salida. Me rindo a tu voluntad y confío en que me levantarás de este lugar oscuro. Gracias, porque en ti encuentro paz y esperanza. Y si esta enseñanza ha hablado a tu vida, escribe en los comentarios: Dios me escuchará y me levantará. Dios no ha terminado contigo. Así como sacó a Jonás del vientre del pez, también tiene un propósito para ti. Jesús calmando la tormenta, la paz en medio del caos. La vida muchas veces se siente como un mar agitado. ¿Te ha pasado que, cuando crees que todo está en calma, de repente llega una tormenta que amenaza con hundirte? Problemas inesperados, enfermedades, crisis económicas, conflictos familiares. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra algo extraordinario. Cuando Jesús está en nuestra barca, aunque las olas sean gigantes, podemos tener paz. En Marcos 4:35-41, los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea cuando una tormenta repentina los tomó por sorpresa. Las olas golpeaban la barca con furia, el viento era feroz y parecía que iban a hundirse. Pero Jesús, en medio de ese caos, estaba dormido. Detente por un momento y piensa en esto. ¿Cómo es posible que Jesús durmiera en medio de una tormenta? Para los discípulos esto era desesperante. Ellos, llenos de miedo, lo despertaron y le dijeron:
Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. Esta es la misma pregunta que muchos de nosotros hacemos cuando estamos en medio de una tormenta. Señor, ¿dónde estás? ¿No ves lo que me está pasando? Pero Jesús, con una calma absoluta, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y en ese instante, todo quedó en una gran calma. Aquí hay una lección poderosa. Jesús no solo puede calmar la tormenta en el mar, sino también la tormenta en tu corazón. Después de hacer el milagro, Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Marcos 4:40. Este es el punto clave. El miedo y la fe no pueden coexistir. Si tienes miedo, tu fe se debilita. Pero si tienes fe, el miedo desaparece. Ahora reflexiona. ¿Cuál es la tormenta que estás enfrentando en tu vida en este momento? Tal vez es una enfermedad, una pérdida, un problema financiero o una ansiedad, aunque no te deja dormir. Pero Dios te dice hoy: no tengas miedo, yo estoy en tu barca. Los discípulos aprendieron algo ese día. Cuando Jesús está contigo, la tormenta puede rugir, pero tú puedes estar en paz. Si esta palabra ha hablado a tu vida, escribe en los comentarios: Jesús está en mi barca, no temeré. Y ahora, haz esta oración conmigo. Señor, hay tormentas en mi vida, pero hoy elijo confiar en ti. Aunque las olas sean grandes, aunque el viento sople fuerte, sé que estás conmigo. Habla a mi tormenta y trae paz a mi corazón. Amén. Jesús sigue teniendo poder sobre cada tormenta. No importa cuán fuerte sea, Él puede traer paz a tu alma. Jesús calmando la tormenta. La paz en medio del caos. La vida muchas veces se siente como un mar agitado. ¿Te ha pasado que cuando crees que todo está en calma, de repente llega una tormenta que amenaza con hundirte? Problemas inesperados, enfermedades, crisis económicas, conflictos familiares. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra algo extraordinario. Cuando Jesús está en nuestra barca, aunque las olas sean gigantes, podemos tener paz. En Marcos 4:35-41, los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea cuando una tormenta repentina los tomó por sorpresa. Las olas golpeaban la barca con furia, el viento era feroz y parecía que iban a hundirse. Pero Jesús, en medio de ese caos, estaba dormido. Detente por un momento y piensa en esto. ¿Cómo es posible que Jesús durmiera en medio de una tormenta? Para los discípulos esto era desesperante. Ellos, llenos de miedo, lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Esta es la misma pregunta que muchos de nosotros hacemos cuando estamos en medio de una tormenta. Señor, ¿dónde estás? ¿No ves lo que me está pasando? Pero Jesús, con una calma absoluta, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y en ese instante, todo quedó en una gran calma. Aquí hay una lección poderosa. Jesús no solo puede calmar la tormenta en el mar, sino también la tormenta en tu corazón. Después de hacer el milagro, Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Marcos 4:40. Este es el punto clave. El miedo y la fe no pueden coexistir. Si tienes miedo, tu fe se debilita. Pero si tienes fe, el miedo desaparece. Ahora reflexiona, ¿cuál es la tormenta que estás enfrentando en tu vida en este momento? Tal vez es una enfermedad, una pérdida, un problema financiero o una ansiedad que no te deja dormir. Pero Dios te dice hoy: no tengas miedo, yo estoy en tu barca. Los discípulos aprendieron algo ese día. Cuando Jesús está contigo, la tormenta puede rugir, pero tú puedes estar en paz.
Si esta palabra ha hablado a tu vida, escribe en los comentarios: Jesús está en mi barca, no temeré. Y ahora haz esta oración conmigo. Señor, hay tormentas en mi vida, pero hoy elijo confiar en ti. Aunque las olas sean grandes, aunque el viento sople fuerte, sé que estás conmigo. Habla a mi tormenta y trae paz a mi corazón. Amén. Jesús sigue teniendo poder sobre cada tormenta. No importa cuán fuerte sea, Él puede traer paz a tu alma. Dime si deseas que continúe con otro tópico. Vosé dice, sigue 5 tópicos 6000 caracteres. O ChatGPT dice, 5. El consuelo del Salmo 23. La paz de caminar con Dios. En los momentos más oscuros de la vida, cuando el miedo nos paraliza y la incertidumbre nos rodea, hay una verdad que sostiene nuestro corazón. Dios es nuestro pastor y en Él encontramos paz y seguridad. El Salmo 23 es uno de los pasajes más poderosos y reconfortantes de toda la Biblia. No es solo un poema hermoso, sino una promesa viva de que Dios cuida de nosotros en todo momento. Este salmo ha dado esperanza a generaciones enteras, a creyentes, perseguidos, a enfermos en su lecho de muerte, a personas angustiadas que han sentido que todo está perdido. Hoy vamos a profundizar en este salmo y descubrir cómo su mensaje puede traer paz a tu alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Desde el inicio, David nos enseña algo crucial. Dios no es solo un creador distante, sino un pastor cercano que nos guía, nos protege y provee para nuestras necesidades. Piensa en un pastor y sus ovejas. Las ovejas no tienen que preocuparse por el alimento, el agua o la protección. Su única tarea es confiar en el pastor. Y si Dios es nuestro pastor, ¿por qué vivimos con ansiedad y miedo? Este versículo nos invita a confiar en que Dios nunca nos dejará desamparados. Aunque haya momentos de escasez, aunque las circunstancias parezcan difíciles, Él siempre proveerá lo que necesitamos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23:2. Aquí hay una imagen de paz y descanso en Dios. A menudo vivimos con un corazón inquieto, agobiados por preocupaciones, ansiedades y cargas pesadas. Pero Dios nos dice, ven a mí, y yo te haré descansar. Hay momentos en los que sentimos que nuestra alma está agotada, que hemos luchado demasiado y ya no tenemos fuerzas. Pero Dios nos lleva a delicados pastos y aguas de reposo. Esto significa que Él nos da descanso en su presencia. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo encontrar ese descanso? La respuesta es simple, buscando a Dios en oración y meditando en su palabra. Cuando entregamos nuestras cargas a Él, cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. Aquí vemos que Dios no solo nos da paz, sino que también restaura nuestra alma. ¿Alguna vez has sentido tu alma herida, agotada, sin fuerzas para seguir? Tal vez has pasado por un rechazo, una traición, una pérdida dolorosa, pero Dios promete sanar y renovar tu interior. Él también nos guía por sendas de justicia. Cuando caminamos con Dios, podemos estar seguros de que no nos perderemos. Tal vez ahora no entiendes por qué estás pasando por ciertas pruebas, pero confía en esto. Dios te está guiando en el camino correcto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Este es uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia. No importa cuán oscuro sea el camino, Dios está contigo. Todos enfrentamos momentos difíciles. El diagnóstico inesperado, la muerte de un ser querido, la crisis económica, la traición de alguien en quien confiábamos.
Hay momentos en los que parece que caminamos en un valle sin luz, donde el miedo nos rodea. Pero Dios nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Observa algo importante. David no dice que Dios nos evitará el valle, sino que estará con nosotros en medio del valle. La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios camina a nuestro lado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Aquí vemos dos herramientas del pastor, la vara y el cayado. La vara era usada para defender a las ovejas de los depredadores y el cayado servía para guiarlas. Esto significa que Dios nos protege y nos guía al mismo tiempo. A veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué permites esta prueba? Pero lo que no vemos es que Él está usando esa prueba para fortalecernos, para prepararnos para algo mayor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5. Aquí hay algo increíble. Dios no solo nos saca de la prueba, sino que nos bendice frente a nuestros enemigos. Tal vez has sido atacado, criticado, traicionado, pero Dios no permitirá que el enemigo tenga la última palabra. Él preparará una mesa de bendición para ti, y lo hará en público, para que todos vean que Él ha estado contigo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. La unción con aceite en la Biblia representa sanidad, protección y elección divina. Dios no solo quiere sanarte, sino que quiere llenarte de su espíritu hasta que tu copa rebose. Esto significa que su bendición sobre ti será tan grande que no solo te alcanzará a ti, sino que también tocará a los que te rodean. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23:6. Aquí hay una promesa maravillosa. No importa lo que pase, el bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días. Cuando miramos el futuro, a veces sentimos miedo, pero Dios nos dice que su misericordia nos seguirá cada día. No estás solo. Dios ha estado contigo en el pasado, está contigo ahora y estará contigo hasta el final. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6. El destino final de nuestra vida no es el sufrimiento ni el dolor. Nuestra historia termina en la presencia de Dios, donde viviremos eternamente en paz y gozo. El Salmo 23 no es solo un poema hermoso, es una promesa viva de que Dios te guía, te protege, te restaura y te da paz. No importa qué tormenta estés atravesando, no importa qué valle estés cruzando, Dios está contigo. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, Dios es mi pastor, en Él tengo paz. Y ahora, haz esta oración conmigo. Señor, hoy decido confiar en ti, aunque el camino sea incierto, aunque haya pruebas y desafíos, sé que tú eres mi pastor. En ti tengo paz, en ti tengo esperanza. Gracias porque nunca me abandonarás. Amén. Dios está contigo y su paz llenará tu corazón. Jesús, la paz en la tormenta. La vida está llena de tormentas. Hay días en los que todo parece estar bien, y de repente, sin aviso, se desata un viento feroz que amenaza con destruirlo todo. Puede ser una mala noticia médica, una crisis financiera, la traición de alguien cercano, una pérdida inesperada. En esos momentos, el miedo y la desesperación se apoderan de nosotros, pero hoy vamos a descubrir una verdad poderosa. Jesús tiene el poder de traer paz en medio de cualquier tormenta. En la Biblia encontramos un momento donde los discípulos experimentaron esto de manera literal. Acompáñame a Marcos 4:35-41, donde veremos cómo Jesús calmó una tormenta violenta y cómo esto tiene un significado profundo para nuestra vida. Hoy
Pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Todo comienza con una orden de Jesús. Pasemos al otro lado. Los discípulos obedecieron y subieron a la barca con él. Pero lo que no sabían era que, en medio del trayecto, enfrentarían una gran prueba. Aquí hay una enseñanza importante. Obedecer a Jesús no significa que no enfrentaremos tormentas. Muchas personas piensan que seguir a Cristo es garantía de una vida sin problemas, pero la verdad es que muchas veces, después de decirle sí a Dios, comienzan las pruebas. ¿Por qué? Porque cada tormenta es una oportunidad para conocer el poder de Dios de una manera más profunda. Se levantó una gran tempestad de viento. Marcos 4:37. La tormenta llegó de repente. Las olas golpeaban la barca, el viento era feroz y el agua comenzaba a llenar el bote. Muchos de los discípulos eran pescadores experimentados. Ellos estaban acostumbrados a navegar en el mar, pero esta tormenta era diferente. Era tan fuerte que incluso ellos, con toda su experiencia, estaban aterrados. Aquí vemos algo que nos identifica. A veces pensamos que podemos manejar las situaciones de la vida con nuestra propia fuerza, pero llega un momento en el que la tormenta es demasiado grande para nosotros. Quizás ahora mismo sientes que el agua está entrando en tu barca. Sientes que no puedes más, que las olas de la preocupación, la ansiedad y el miedo te están hundiendo. Pero mira lo que sucede después. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, Marcos 4:38. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús estaba durmiendo. ¿Qué significa esto? Jesús no estaba preocupado por la tormenta. Él sabía que tenía el control. A veces sentimos que Dios está en silencio mientras estamos sufriendo. Nos preguntamos, Señor, ¿no ves lo que estoy pasando? ¿Por qué no haces algo? Los discípulos pensaron lo mismo. Lo despertaron con desesperación y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Aquí está la realidad. Dios nunca nos abandona. Puede que parezca que está en silencio, pero Él siempre está en control. Se levantó y reprendió al viento. Marcos 4:39. Jesús se puso de pie, miró la tormenta y habló con autoridad. Calla, enmudece. Y en ese instante el viento cesó y hubo una gran calma. Aquí hay un mensaje poderoso. Jesús tiene el poder de calmar cualquier tormenta en tu vida. Tal vez el viento de la preocupación ha estado soplando con fuerza en tu mente. Tal vez las olas de la ansiedad han golpeado tu corazón. Pero hoy Jesús te dice, calla, enmudece. Cuando Jesús habla, todo cambia. Cuando Jesús ordena paz, la tormenta obedece. ¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Después de calmar la tormenta, Jesús hizo una pregunta clave a sus discípulos. ¿Por qué aún tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Aquí vemos algo profundo. El problema no era la tormenta, sino la falta de fe de los discípulos. Jesús estaba con ellos en la barca, pero ellos aún dudaban. Esto nos enseña una lección vital. El miedo y la fe no pueden coexistir. Cuando tenemos fe en Jesús, el miedo desaparece. La clave no es evitar las tormentas, sino aprender a confiar en que Dios está con nosotros en medio de ellas. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Los discípulos quedaron asombrados. Habían visto milagros antes, pero ahora entendieron algo más profundo. Jesús no solo hace milagros, Él tiene poder sobre toda la naturaleza. Esto significa que no importa cuán grande sea la tormenta en tu vida, Jesús tiene el poder de calmarla. Aplicación para nuestra vida. Quizás hoy te encuentras en una tormenta. Quizás la enfermedad, la angustia, la depresión, la incertidumbre están golpeando tu barca.
Pero quiero recordarte algo. Jesús está contigo. Si Él está en tu barca, no hay nada que temer. No sé cuál es tu tormenta hoy, pero sí sé que Jesús tiene el poder de traer paz a tu corazón. Conclusión. Hoy hemos visto que Jesús tiene el control sobre cada tormenta. No importa lo que estés enfrentando, Él está contigo y tiene el poder de calmar cualquier tempestad en tu vida. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús está en mi barca, en Él tengo paz. Y ahora, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy entrego mi tormenta en tus manos. No quiero vivir con miedo, quiero confiar en ti. Sé que tú tienes el poder de calmar mi ansiedad, mi angustia y mis preocupaciones. Declaro que mi corazón está en paz porque tú estás conmigo. Amén. Dios te bendiga y recuerda, no importa la tormenta, Jesús siempre está contigo. La oración que abre los cielos. La oración es uno de los misterios más grandes del reino de Dios. Es el puente que conecta la tierra con el cielo, la herramienta divina que nos permite acceder al poder de Dios. Pero muchos oran y sienten que sus oraciones no son escuchadas. ¿Por qué algunas oraciones parecen mover montañas y otras parecen quedar en el vacío? Hoy vamos a descubrir el secreto de la oración que abre los cielos, una oración capaz de romper cadenas, abrir puertas y traer la paz de Dios sobre nuestras vidas. El poder de una oración sincera. Uno de los mayores ejemplos de oración en la Biblia lo encontramos en 1 Samuel 1, 9, 20, con la historia de Ana. Ana era una mujer que sufría, era estéril, y en aquellos tiempos la esterilidad era vista como una maldición. Además, tenía una rival que constantemente la humillaba. Su corazón estaba lleno de tristeza y angustia. ¿Te sientes identificado con Ana? Quizás llevas años orando por un milagro, pero parece que Dios no responde. Quizás el dolor ha llenado tu corazón y ya no sabes qué hacer. Pero aquí está la clave. Ana no se rindió. En lugar de alejarse de Dios, se acercó aún más. A Él, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Esta no era una oración vacía ni repetitiva. Era una oración sincera, una oración desde lo más profundo de su corazón. Aquí aprendemos una lección crucial. Dios no responde oraciones mecánicas, sino oraciones que vienen del alma. Clamar con fe cambia el destino. Ana no solo oró con sinceridad, sino con fe, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y Samuel 1:11. Mira lo que hizo Ana. No solo pidió, sino que se comprometió con Dios. A veces oramos esperando recibir, pero sin estar dispuestos a entregar nada a cambio. Ana entendió que la oración no es solo pedir, sino también rendirse a la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió después? El sacerdote Elí la vio orando y al principio pensó que estaba ebria. Pero Ana le explicó que solo estaba derramando su alma delante de Dios. Entonces Elí le respondió: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y algo increíble pasó. Ana se levantó y su semblante cambió. Aún no tenía la respuesta en sus manos, pero ya tenía paz en su corazón. Aquí está la clave. La verdadera oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón. Cuando oramos con fe, podemos levantarnos con la certeza de que Dios ya ha oído nuestra petición. Cuando Dios responde, todo cambia. Dios respondió la oración de Ana.
Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. 1 Samuel 1:20. Dios no solo le dio un hijo, sino que ese hijo se convirtió en uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Ana no solo recibió lo que pidió, sino que recibió algo mayor. Fue parte del plan divino de Dios. Aquí hay una verdad poderosa. Cuando Dios responde una oración, su respuesta siempre es mejor de lo que imaginamos. Aplicación para nuestra vida. La historia de Ana nos deja 3 principios fundamentales sobre la oración. Ora con sinceridad. No repitas palabras vacías. Derrama tu corazón delante de Dios. Ora con fe. No ores con duda ni temor. Cree que Dios tiene el poder de responder. Comprométete con Dios. No busques solo recibir, sino estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si aplicas estos principios, verás cómo tu vida cambia y experimentarás la oración que abre los cielos. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, hoy oro con fe y sé que tú tienes mi respuesta. Y ahora, haz esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón sincero. Derramo mi alma en tu presencia, porque sé que tú eres el único que puede cambiar mi vida. Responde mi oración conforme a tu perfecta voluntad y ayúdame a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recuerda, la oración es el arma más poderosa que tenemos. Úsala y verás milagros. La oración que rompe cadenas. Las cadenas no siempre son visibles. Hay prisiones del alma, ataduras del pasado y opresiones espirituales que nos mantienen cautivos. Muchos viven atrapados en la tristeza, la culpa, el temor o los ataques del enemigo. Pero hay una verdad poderosa que hoy vamos a descubrir. La oración puede romper cualquier cadena. Cuando oras con fe, el poder de Dios se manifiesta y toda atadura que te mantiene oprimido se rompe. Hoy veremos cómo la oración puede liberar hasta al más oprimido y cambiar cualquier situación, sin importar lo imposible que parezca. La oración que sacudió una prisión. En Hechos 16, 26 encontramos uno de los ejemplos más poderosos de cómo la oración y la alabanza pueden romper, literalmente, cadenas y abrir puertas de prisión. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente. Fueron golpeados, humillados y lanzados a una celda oscura y fría. Sus manos y pies estaban encadenados. Humanamente no había salida. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Llorarías? ¿Te quejarías? Pablo y Silas hicieron algo diferente. Comenzaron a orar y a alabar a Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Aquí hay una clave espiritual profunda. Cuando oras y alabas a Dios en medio de la prueba, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Entonces, algo increíble pasó. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. El poder de Dios se manifestó. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron. Este pasaje nos enseña que cuando oramos con fe y adoramos a Dios en medio de la adversidad, Él responde con poder. Las cadenas invisibles del alma. Quizás no estés en una cárcel física, pero sí en una prisión espiritual. La cadena del miedo te impide avanzar y confiar en Dios. La cadena del pecado te hace sentir indigno y alejado de Dios. La cadena de la tristeza te roba la paz y el gozo. La cadena de la culpa
Te hace creer que no mereces el amor de Dios. La cadena de la opresión espiritual te hace sentir atado por fuerzas malignas. Pero hoy Dios te dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Cristo ya pagó el precio por tu libertad. No tienes que seguir atado. La oración es la llave que abre la puerta de tu prisión. Oración, el arma de guerra espiritual. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es contra personas ni contra circunstancias, sino contra fuerzas espirituales que buscan mantenernos cautivos. Pero Dios nos ha dado un arma poderosa, la oración. Cuando oras, Dios envía ángeles a tu favor. Las fortalezas del enemigo son destruidas. Toda obra de maldad en tu contra es anulada. Recibes fuerza y poder para vencer. Por eso Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración no solo nos libera, sino que nos protege de futuras ataduras, rompiendo tus cadenas hoy. No importa cuál sea tu prisión, hoy Dios quiere romper esas cadenas en tu vida. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda cadena en mi vida se rompe por el poder de tu Espíritu Santo. Declaro libertad sobre mi mente, mi corazón y mi espíritu. En el nombre de Jesús, toda atadura se va. Amén. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, hoy mis cadenas se rompen en el nombre de Jesús. La oración cambia todo. Confía en el poder de Dios y vive en la libertad que Cristo te ha dado. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final de este poderoso estudio bíblico, y eso significa algo muy importante. Dios ha hablado a tu vida en este día. No fue casualidad que vieras este video. El Espíritu Santo quería que escucharas este mensaje. Ahora quiero felicitarte porque muy pocas personas llegan hasta el final de una enseñanza como esta. Eso demuestra tu hambre por la presencia de Dios y tu deseo de vivir en su libertad. Pero antes de cerrar este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la enseñanza más impactante que Dios te reveló hoy? Déjamelo saber en los comentarios escribiendo esta frase. Yo creo en el poder de la oración y camino, en libertad. Cuando lo hagas, sabré que eres parte de los elegidos que llegaron hasta el final y que están listos para recibir grandes bendiciones en su vida. ¿Por qué es importante compartir este mensaje? Piensa en esto. Si hoy recibiste una revelación que transformó tu alma, imagina cuántas vidas más pueden ser impactadas por este mensaje. Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Y una forma sencilla pero poderosa de hacerlo es compartiendo este video. Cada vez que compartes un mensaje como este, estás sembrando la palabra de Dios en corazones que lo necesitan. No guardes esta bendición solo para ti. Comparte este video con al menos 3 personas y sé un instrumento en las manos de Dios. ¿Ya eres parte de esta comunidad de fe? Si aún no te has suscrito, quiero decirte algo con mucho amor. Estás perdiendo la oportunidad de recibir enseñanzas que pueden transformar tu vida. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no permitas que la falta de enseñanza te aleje del propósito de Dios para tu vida. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna enseñanza. Y si ya eres parte de esta familia, déjame decirte algo. Estoy muy orgulloso de ti, porque al estar aquí demuestras que quieres crecer en tu vida espiritual y caminar más cerca de Dios. Antes de irte,
Haz esto. Te invito a quedarte unos minutos en silencio mientras escuchas la música que dejamos al final de este video. Cierra los ojos, respira profundo y deja que la paz de Dios llene tu corazón. Aprovecha este momento para elevar una oración personal y agradecerle al Señor por su amor y su poder en tu vida. No pauses este video hasta que termine. Deja que esta atmósfera de adoración te envuelva. Que la paz de Cristo esté contigo. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Dios te bendiga.